El pH no es más que un parámetro que sirve para medir el grado de alcalinidad o acidez que tiene una sustancia. En química se le conoce como el potencial de hidrógeno y se resuelve con la siguiente ecuación. pH es igual a menos logaritmo en base 10 de la cantidad de hidrogeniones que tiene un elemento. Esta fórmula la inventó en el año 1909 el señor Sorensen. Si te quedas hasta el final del vídeo, vas a descubrir qué es esta fórmula, para qué sirve, por qué se inventó y cómo podemos medir actualmente hoy el pH. El señor Sorensen inventó la fórmula para resolver un problema que tenía en su trabajo. Él era un jefe de laboratorio en un importante fabricante de cerveza, que lo mismo te suena el nombre, que es Carlsberg. Él tenía un convenio especial. En la mitad del salario lo cobraba en dinero y la otra mitad la cobraba en cerveza, porque al señor Sorensen le gustaba muchísimo el pirriaque y se pegaba unas fiestas del carajo. Entonces, ¿dónde estaba el problema del señor Sorensen? El problema se encontraba en la fermentación de la cerveza, precisamente, porque, claro, al no existir un grado de alcalinidad o acidez, las cosas se hacían a ojo de buen cubero. Había un catador que probaba el fermento de la cerveza y en función de cómo estaba, a lo mejor decía: niño, échale un cubo de ácido, que a esto le hace falta fuerza. O si estaba a lo mejor demasiado fuerte: niño, échale un cubo de base, o dos mejor, que se está poniendo demasiado fuerte. Claro, eso era una medida muy subjetiva, porque el proceso de la cerveza dependía exclusivamente del gusto del catador. Teniendo en cuenta que Carlsberg estaba en Dinamarca, que allí hace muchísimo frío en invierno, que raro era la semana que el catador no cogía un resfriado y los días que estaba bueno coincidía con que la semana anterior se había ido a la boda de su colega. Que yo entiendo al catador que tú pagas un dinero para ir a la boda de tu colega y llega al convite y dice: esto hay que amortizarlo. Claro, entre una cosa y otra, pues el gusto era muy variable. Y el señor Sorensen estaba hasta los Países Bajos de esta situación. Entonces llegó al comité de empresa, allí en la fábrica, y le dijo: tío, cabrones, tío, hijos de puta, de verdad que esto es un cachondeo. Que cuando esto no parece vinagre con burbujita, parece agua con gas, de verdad es que así no hay quien pueda con vosotros, tío. Es que la cerveza tiene que estar prácticamente igual y es que esto es un cachondeo. Claro, dice: dame 3 semanas. Dame 3 semanas. Me voy a mi casa, vamos a hacer un protocolo, algo serio, porque esto no hay por dónde cogerlo. Así no podemos seguir. El señor Sorensen fue a su casa y empezó a comprarse todas las revistas que había de la revista Science, el muy interesante, el Cubo y todo lo que había a mano. Entonces, empezó a ver que había diferentes teorías del tema de las acidez, de la alcalinidad, y había una que estaba bastante popular en aquella época, que era la teoría de Arrhenius, que prácticamente lo que decía que cuantos más hidrogeniones tenía un elemento, era más ácido. Es decir, cuantos más cachitos de hidrógeno con carga positiva tenía algo, era más ácido. Por ejemplo, el limón tiene que tener muchísimos iones de hidrógeno, cachitos de hidrógenos positivos, y por eso lo convierte en un elemento ácido. Bueno, Federico, y si al final este hombre se basó en la teoría de Arrhenius, que decía que cuantos más cachitos de hidrógenos positivos, más ácido era algo, ¿por qué la fórmula del menos logaritmo, no sé qué? Porque, claro, el tema estaba en la medida de la cantidad de hidrogeniones, que las medidas no son números enteros, son números decimales y son bastante largos. Por ejemplo, para conseguir un pH neutro, lo que se conoce como un pH 7, estamos hablando de que tiene 7 ceros, es decir, 0, te lo vamos a poner aquí, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y si no me equivoco, 1. Claro, para un pH 7, el señor Sorensen, que era pájaro viejo, le daba a los compañeros de trabajo las cantidades de esta forma, pues decía: mira, al final esta gente me van a liar a de Dios, me van a poner un 0 donde no es, en vez de ser pH neutro, es a lo mejor mucho más ácido, mucho más
más alcalino y no me interesa y esto es, así no puede ser. Entonces él vio, buscando una fórmula matemática, que la que puede contar los ceros de esta manera es la función del logaritmo. Entonces él de ahí sacó la función de logaritmo en base 10 de 0,000001, ¿vale? Esto lo podéis hacer vosotros en casa, ponéis logaritmo de 0,000 y te va a dar 7. Te va a dar menos 7. Claro, él decía, está bien, ya por lo menos es un menos 7, ya hemos ganado algo. Ya de partir de este número, que me van a liar la de Dios, a tener un menos 7, está bien, pero no me termina de gustar a mí los negativos. Entonces, aplicando la ley del signo, le ponía un menos aquí y este pues, lo convierte en positivo, ¿vale? Luego, internacionalmente, se ha acotado el pH que vaya desde el 1 hasta el 14. Es decir, el pH más ácido sería 1 y el pH más alcalino sería 14. Es la norma que está adoptada internacionalmente. Bueno, y una vez que el señor Sorensen terminó toda la formulación, pues se lo presentó a los compañeros, todo súper contento, ya era hora, todo bien hecho, la cerveza siempre sabía igual, empezaron a patrocinar al Liverpool, le cambiaron el eslogan y pusieron probablemente la mejor cerveza del mundo, todo súper contento, menos el catador que acabó perdiendo el trabajo. Así que bueno, bromas aparte, esta es cómo funciona más o menos la fórmula del pH. ¿Cómo afecta el pH a nuestro organismo? Bueno, nuestro organismo no es que se vea afectado por el pH. El pH, como te decía al principio, es una medida de acidez o de alcalinidad. Y nuestro organismo lo que busca siempre es un estado de equilibrio. Para quedar como un señor, utilizamos la palabra homeostasis. Pero hay que tener en cuenta, las diferentes partes del cuerpo tienen diferentes grados de pH. Por ejemplo, en sangre suele estar en 7,35, 7,45, en la piel solemos tenerla en 5,5, los jugos gástricos del estómago, por ejemplo, lo tenemos en 1,5, es decir, hay diferentes valores para los diferentes órganos en las diferentes circunstancias. Lo que sí hay que tener claro es que la sangre siempre debe estar en torno a 7,35, 7,45. Este es pH en sangre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si el pH de la sangre sube, vamos a tener una enfermedad que se llama alcalosis. Si el pH de la sangre baja, vamos a tener una enfermedad que se llama acidosis. Cualquiera de las dos enfermedades te parte en la tarde. Cualquiera de las dos enfermedades son enfermedades chungas que a pocas personas les gustaría tener en su vida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Federico, y lo del tema de alcalinidad, alcalinizar cuerpo, dieta alcalina o alcalina, ¿eso cómo va? Bueno, vamos a entender primero cómo funciona el organismo y después vamos a valorar todas esas cuestiones. Partiendo de este hecho de que siempre tenemos que buscar el equilibrio. Nuestro cuerpo, ya de por sí de manera autónoma, él tiene sistemas para poder regular el pH. Tiene ellos, por ejemplo, amortiguadores, que tienen una especie como de reserva, las que van diciendo, mira, pues vamos a echar un poquito más aquí, más de bicarbonato, aquí no tanto, no sé qué, y van ellos propiamente regulando. Luego tenemos los pulmones, que también van con el tema de la respiración, pues va sacando iones de hidrógeno, los combinas con iones de bicarbonato, y por un lado tenemos CO2 y por otro tenemos agua. Y luego tenemos los riñones, que también por ahí expulsamos bastantes ácidos. De hecho, si medimos el pH de la orina, probablemente va a ser mucho más ácida que el pH de la sangre. Es lógico, porque estamos excretando, estamos echando fuera de nuestro cuerpo aquellos ácidos que no nos hacen bien, ¿vale? Entonces, bueno, y lo de la dieta alcalina y este tipo de cosas, y agua alcalina, ¿qué hacemos con eso? A ver, tiene un sentido, porque el estilo de vida que tenemos actualmente, que si las prisas, el estrés, que si lo que lleva a los chiquillos al colegio, después la de esto de extraescolares, ahora tengo que ir a no sé qué, tengo que echar horas extras, ahora los mandados, ahora no sé qué, al final acaba uno estresado, acaba generando
más ácidos de la cuenta. Luego, si la alimentación no te cuida, estás todo el día comiendo mariscos y chuletones, pues es normal que el ácido úrico te suba hasta arriba. Ácido úrico, ácido, es decir, cantidad de hidrogeniones te suba hasta arriba. Entonces, pues es lógico que tu cuerpo esté saturado y tú digas, hostia, es que, claro, es que así no se puede vivir. Entonces, sí, tiene el sistema de regulación, los pulmones, los riñones, el tema de los amortiguadores, pero llega un momento en el que el cuerpo dice, no tengo dónde tirar. Entonces empieza a cogerte pues parte de la uña, parte del pelo, parte de los huesos, y hay muchas enfermedades a largo plazo que se explican por este razonamiento. Entonces, ¿tengo que llevar una dieta alcalina? Pues depende. Si llevas una vida muy estresada, vas siempre al límite y vas ahogado y demás, coño, pues comer a lo mejor partes más alcalinas, pues te puede compensar ese exceso de ácido que estás provocando por algún lado. Si haces actividades más relajantes como el yoga, meditación, evidentemente te va a ayudar. Pero si tú ya vives en el monte, no tienes estrés ninguno y no estás comiendo sano, tampoco te tienes que obsesionar con eso, porque ya tu cuerpo está en equilibrio. Lo importante no es tener un cuerpo alcalino, lo que importa es tener un cuerpo en equilibrio. Y si tú haces cosas mal, pues las tienes que compensar por otro lado. No es más que eso. Y el agua, la dieta, el estilo de vida que tengamos, por lo que hay que intentar, bajo mi punto de vista siempre, pues es que vaya en consonancia con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros hacemos. Ni más ni menos. Bueno, y actualmente, ¿cómo se puede medir el pH? Pues el pH se puede medir de varias maneras. Lo más normal es utilizar un pHímetro, que es un aparatito electrónico que simplemente le introducimos lo que viene siendo el pHímetro dentro del líquido y nos va a dar una medida muy exacta. ¿Cuál es el inconveniente que tienen los pHímetros digitales? Pues que con el tiempo se acaban descalibrando y tenemos que hacer un pequeño mantenimiento para ajustar esos valores para que nos sigan dando esas medidas más exactas. Luego, la otra manera que tenemos de medir el pH es a través de un liquidito, ¿vale? Un reactivo que lo echamos simplemente en el líquido que queremos medir y nos va a cambiar de color. Nos va en función, depende del reactivo que estemos utilizando, pues hay algunos que los ácidos suelen ser rojos, los neutros suelen ser verdes y los alcalinos suelen ser morados. Ese es normalmente el que suele estar más extendido, el que normalmente suelo utilizar yo, aparte del pHímetro digital, pero también los hay de otros colores. Simplemente lo que hay que hacer es tener en cuenta la escala de colores y comparando y a ojo más o menos por encima con una cierta precisión vamos a tener un valor aproximado del pH que tiene. No es tan preciso como el pHímetro digital, pero no hay que hacer ninguna calibración. Eso sí, en el día que se te acabe el reactivo, pues ya tienes que comprar otro y no puedes medir más pH con ese. Pues nada, espero que te haya servido, que hayas aprendido qué es el pH, para qué sirve y de dónde viene la fórmula, que te hayas divertido y que hayas aprendido. Pues nada, ¡hasta luego!